Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es el último problema sin contar la parte teórica. Este último problema en la sumativa tenía 4 literales, un punto cada uno de ellos, era el que más costaba y es el más largo. Este video, anticipando y con lo ya dicho, va a ser un poco más largo que los demás, tratando de explicar cada parte lo más minucioso y rápido posible. Si existe alguna duda igual, me avisan, me comunican en comentarios o por interno la persona que me tenga agregada a cualquier red social, ¿sí? Entonces, el problema dice que un rayo de luz de 589 nanómetros de longitud de onda que viaja a través del aire incide sobre una placa de fosfato de galio, que ya lo hemos trabajado en el ejercicio anterior, que tiene un índice de 3.5, con un ángulo de 30 grados con la normal. Hay que hallar la energía de un fotón del rayo cuando viaja en el aire, hay que hallar el ángulo de refracción, hay que hallar la rapidez de la luz cuando viaja a través del fosfato de galio y por último la longitud de onda del haz de luz al atravesar el fosfato de galio. Son 4 distintos casos y vamos a trabajar cada uno de ellos. Adelantando que estos 589 nanómetros de longitud de onda, eso es lambda. La longitud de onda es denominada aquí como lambda. Entonces, donde vean lambda en las ecuaciones que iremos trabajando, nos estamos refiriendo a la longitud de onda. ¿Por qué los 589? ¿O en qué implica que tenga 589 nanómetros? La verdad es que nada. El índice de refracción de cualquier medio cambia cuando cambia la longitud de onda, pero generalmente nosotros hemos trabajado con esta longitud y con los datos de estos índices de refracción ya de por sí, porque ya nos lo han establecido de tal forma. Pero es cierto que si esta longitud cambia, que no sucederá para el examen, para los problemas, pero es verdad que universalmente si esta longitud cambia, los índices de refracción que conocemos vamos a cambiar. Tal vez el del agua ya no será 1.33, el del fosfato de galio tampoco 3.5. Todos están respecto a la longitud de onda. Entonces, vamos con A. La energía de un fotón del rayo cuando viaja en el aire. Antes que todo, como ya recomendado, pues vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el pequeño gráfico. Tenemos la normal, la interfaz, y nos dice que aquí el fosfato de galio, respecto a la normal, aquí posee 30 grados. Este es un N1 que proviene del aire, por eso es 1, con su índice de reflexión, vamos a poner aquí en grande aire. Por debajo incide sobre una placa de fosfato de galio, un N2, que su índice de refracción es 3.5, el fosfato de galio. Sí, entonces aquí va a haber un cambio, va a haber un segundo ángulo que no conocemos por ahora. Y en base a esto, pues ya podemos trabajar. Entonces, tenemos que A, el literal A, que es la energía de un fotón del rayo cuando viaja en el aire, esa energía del fotón, ¿cómo se le encuentra? Con esta ecuación de aquí. Aquí se está multiplicando la constante de Planck con la frecuencia de esta onda de aquí. Hay que encontrarla. Entonces, nosotros sabemos y conocemos que la constante de Planck es igual a 6.63 por 10 a la menos 34. Ya sabemos la constante de Planck,
pero no conocemos la frecuencia. Entonces, ¿de dónde sacamos la frecuencia? Esa frecuencia es obtenida de esta ecuación de aquí abajo, que nos implican datos como la velocidad de la luz en el vacío, que sería C. Esto sería C es igual a lambda, longitud de onda, por la frecuencia. Ya tenemos aquí la frecuencia, vamos a despejarla. Frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre lambda. ¿Qué sucede ahora? Nosotros conocemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8. Lambda son los 589 nanómetros que ya nos dan. Y los nanómetros, ¿cómo se representan si es que se quiere indicar en números? Son 589, sí, pero los nanómetros, recordemos que es una cifra que está por debajo, es nano. Y el nivel nano, es denotado cuando se multiplica a esa cantidad por 10 a la menos 9. ¿Sí? Eso quiere decir que se corre la coma 9 espacios para el lado izquierdo, quedando 589 a lo último. Son muchos decimales. ¿Sí? Entonces, eso es denotado aquí abajo como 589, de lo que ya nos da el ejercicio, por 10 a la menos 9. Esto en la calculadora nos da la frecuencia. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia en la calculadora, haciendo la reducción de los datos, quedaría tal que 5,1 por 10 a la 14. Como es frecuencia, siempre es bueno indicar las unidades de, y la frecuencia siempre está en Hz. Entonces 5,1 por 10 a la 14 Hz. También podrían dejar 5, pero para que sea más exacto, pues 1 o 2 decimales como mucho. Ya tenemos la constante de Planck y tenemos la frecuencia. Lo único que falta son multiplicarlos para hallar la energía del fotón. Y vamos a reemplazar en la ecuación de la energía del fotón. La energía del fotón es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 por 5,1 por 10 a la 14. Si ustedes multiplican eso en la calculadora, va a dar como resultado 3,37 por 10, ya reducido, claro, porque van a salir más decimales, por 10 a la menos 19. Entonces, 3,37, muchos decimales por 10 a la menos 19. Hay quien quiera puede anotar todos los decimales o reducirlo de tal manera. Aquí acabamos de hallar la energía del fotón, del rayo, cuando viaja en el aire. El ángulo de refracción, este θ2. ¿Cómo se llama el ángulo de refracción? Por la ley de Snell. Entonces, allá ponemos B, y B es el ángulo de refracción, que sería θ2. Y como ya conocemos, ya sabemos, pues anotamos la ley de Snell, despejamos θ2 y ponemos la calculadora. Así que n1 por seno de θ1 es igual a n2 por el seno de θ2. Hay que hallar θ2, vamos a despejarlo. n1 sobre n2 por el seno de θ1 es igual al seno de θ2. Aplicamos el arcoseno, o seno a la menos 1 de los dos lados, al ser una ecuación, porque así eliminaremos el seno que nos estorba y que está multiplicando al θ2. Entonces, θ2 fácilmente será seno a la menos 1 de n1 sobre n2 multiplicando al seno de θ1. ¿Sí?
despejamos teta 2, lo de siempre. Esto en la calculadora es igual a 8,21. 8,21, 8,2, como prefieran ponerlo, nos aseguramos de aquello siempre. N1 es el aire, 1. Por debajo, N2 es la placa de fibra de galio, que es 3,5 de fosfato de galio, multiplicando al seno de teta 1. ¿Cuál es el seno de teta 1? 30 grados. Y eso da 8,21. Vamos anotando los datos aquí. N1 sería 1, el aire. N2 es 3,5, la placa de fosfato de galio. Y seno de teta 1 es el teta que ya nos dan en el problema, que serían los 30 grados respecto a la normal de este rayo incidente. Esto en la calculadora, 8,21. Ahí ya tendríamos 2 puntos de los 4. El índice de refracción del fosfato será igual a C sobre la velocidad del fosfato de galio en el aire. Por fórmula, nos encontramos que el índice de refracción del fosfato va a ser igual a la velocidad de la luz sobre de la luz en el fosfato. Entonces, esto en ecuación pues es que N es igual a C sobre B. N y B será del mismo material del que nos piden. Y el que nos piden en la sumativa YAR es la rapidez de la luz cuando viaja a través del fosfato de galio. Así que esto va a ir dirigido al fosfato. Es lo mismo, y aquí solo hay que despejar. Como nosotros queremos la velocidad del fosfato, la velocidad de la luz a través del fosfato de galio, tenemos la velocidad F es igual a C. C es la velocidad de la luz en el vacío, que esto era 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Con 3 por 10 a la 8 y por debajo despejado el índice de refracción del fosfato que ya conocemos, que sería 3,5. Si nosotros ponemos en la calculadora, nos sale que la velocidad de la luz, la rapidez, cuando viaja aquella luz a través del fosfato de galio, será 85 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, repito, por fórmula sabemos que N es igual a C sobre V. N y V serán de lo que nos pide el problema. El problema nos pide la rapidez de la luz cuando viaja a través del fosfato de galio. Despejamos porque nos interesa la velocidad y nos queda la velocidad es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción que fue despejado. Se reemplazan los datos y en calculadora hallamos esta rapidez de la luz a través del fosfato de galio. ¿Sí? La longitud de onda. Hay que hallar la longitud de onda del fosfato. De la luz al atravesar el fosfato. Entonces hay que hallar ese lambda. ¿Cómo hacemos esto? De esta manera. Nosotros tenemos que el aire, vamos a poner F abajo para denotar el fosfato de galio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es indicamos la velocidad de cada uno de ellos, ¿no? La velocidad en el aire sería C.
del fosfato pues sería la velocidad de fosfato. Aquí pues ya podemos despejar esto de aquí de una manera particular para que se vaya reduciendo la ecuación. Como vimos en el problema anterior, esto de aquí es igual al índice sobre la velocidad de la luz en el vacío por la velocidad de estos dos que coinciden, ¿no? O sea, hablamos de fosfato, fosfato y fosfato. Y miren que aquí sería lo mismo. Entonces, esto que está marcado aquí es igual al índice de refracción del fosfato. Y aquello vamos a reemplazar entonces. Ya se va reduciendo. Esto es igual al índice del fosfato. Y aquí, a su vez, este índice del fosfato va a ser igual a la longitud de onda en el aire, la longitud de la onda de la luz en el aire, o sea, lambda aire, sobre lambda en fosfato. La longitud de onda de la luz al atravesar el fosfato. Hace un momento indiqué que esta ecuación en donde teníamos el aire sobre el fosfato es igual a la velocidad de la luz, y esto pues la velocidad de lo que implicaría la luz en el fosfato. Aquí hicimos el reemplazo, pero a su vez esto de aquí es igual a la longitud de esa onda de luz en el aire, todo relacionado, sobre la longitud de la luz, la longitud de esa onda de luz en el fosfato. Y es aquí, y es por eso que yo puedo decir, o yo puedo afirmar que como esto va a ser el índice de refracción de lo que nos estén pidiendo, en este caso fosfato, pues esto yo lo puedo ya simplificar y decir ya directamente que el índice de refracción del fosfato va a ser igual a lambda aire y lambda del fosfato. Y con esto pues despejamos. Lambda del fosfato, la longitud de onda, es igual a la longitud de la onda de luz en el aire sobre el índice de refracción del fosfato. ¿Sí? Con esto pues reemplazamos los datos que... ¿Cuál era la longitud de la onda de luz en el aire? Eran 589 nanómetros. ¿Y cómo eran puestos en cantidad numérica esos nanómetros? Pues 589 por 10 a la menos 9 por encima, sobre el índice de refracción del fosfato, que ya nos lo dan, 3.5 por debajo. Esto lo metemos en la calculadora y eso daría efectivamente que este lambda es igual a 1,68 por 10 a la menos 7. El que desea anotar todos los decimales, si quiere lo puede hacer. El que lo quiere reducir de tal forma, también lo puede hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Esto ha sido todo por ahora.